clase, así nada, nadie se pierde nada. Bueno, bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Primero que nada, consultas, dudas sobre la clase pasada, sobre los materiales, sobre lo que estuvimos viendo hasta el momento. Este es el momento, antes de arrancar con lo que teníamos para ver la clase de hoy. ¿Están ahí, no? ¿No? Bueno, tan claros somos, qué bueno, me alegro. Bueno, ahí veo asentimientos, gracias. Bueno, hoy vamos a arrancar con, en realidad vamos a cerrar la unidad 2, ¿no? Es como el segundo bloque de la unidad 2, que gira todo alrededor del Martín Fierro. En el teórico van a ver con Pablo el gaucho Martín Fierro, que como me imagino que ya sabrán a esta altura, lo que nosotros conocemos como Martín Fierro, o el Martín Fierro, ¿no? Porque en general nos referimos así en relación con el poema. En realidad son 2 libros, ¿no? Que se publicaron aparte con varios años de distancia entre sí. El gaucho Martín Fierro se publica en 1872, y La Vuelta de Martín Fierro, un poco a pedido del público, como dirían ahora, se publica en 1879. Y en ese momento, aparte, hay varios cambios en la Argentina, desde el punto de vista político, sobre todo político, y del propio del propio José Hernández en ese contexto político. No quiero entrar mucho en esa cuestión porque me imagino que Pablo la va a referenciar por un lado, y por otro lado porque tenemos mucho para ver hoy. Y la idea del práctico hoy es trabajar más que trabajar con el poema, pero en relación con 2 reescrituras muy conocidas de Martín Fierro, que son, por un lado, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz de Borges, de Jorge Luis Borges, y un fragmento muy pequeñito de este libro. Este es el tomo 1, ¿no? Después está el tomo 2, sumamente voluminoso, bestial, como ejercicio crítico, que es Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Entonces, bueno, mi idea para arrancar hoy era justamente tratar de contextualizar un poco estos 2 textos, estas 2 reescrituras, y después ya entrar un poco al análisis, ¿no? Más específico de los 2 textos. Pregunta, como para saber con qué bueyes aro. Hoy voy a estar así como muy telúrica y gauchesca, si puedo. ¿Alguien había leído el Martín Fierro? ¿Alguien había leído Biografía de Tadeo Isidoro Cruz? ¿Alguien había leído Muerte y Transfiguración de Martín Fierro? Yo había leído el Martín Fierro y Muerte de Isidoro Cruz, los 2 para secundario, hace varios años. Ok, lectura clásica de secundario, ¿no? Yo no la leí en mi secundario, carta documento en mi secundario, pero en general es una lectura muy clásica, porque es la lectura canónica, ¿no? De literatura argentina en el 4º año, diría, ¿no? Bien. Yo también leí. ¿La leíste en el colegio? En el profesorado. En el profesorado, bien, es un clásico, sí. El año pasado leímos textos y leímos algo de Borges también. Estos textos fueron leídos para teoría y análisis también. Ah, mira, qué copiones. Sí, sí, Es nuestro eso. ahí. ¿Qué dan? ¿Qué dan literatura? ¿No? ¿Dan el canon de la literatura argentina en teoría y análisis? ¿Qué es eso? Tienen para dar Rancière, Flaubert, que den eso, ¿no? El cuento de Coan dieron, ¿no? El amor. El amor. ¡Qué traidores! Bueno, nosotros el amor lo dábamos, pero ahora para que no se copien, no lo damos este año porque incluimos un texto crítico de Isabel Estrata, que me parece que les viene muy bien, porque, me imagino quienes lo leyeron, ¿no? También en el teórico se va a ver Las aventuras de la China Iron, y el texto de Estrata justamente recorre este amplio arco de reescrituras, centrándose sobre todo en las más recientes, ¿no? En el contexto más contemporáneo. Pero para mí el artículo de Isabel les va a servir mucho para ver, ¿no? Cómo se estallan los clásicos, ¿no? Cómo las diferentes vertientes que pueden ir, ¿no? Adoptando en función de sus diferentes épocas también. Así que bueno, arranco con el PowerPoint, y después, en todo caso, volvemos
sí, acá secundario, taller de narrativa 2. Ah, bueno, el fin. No, acá es una cosa, bueno, tengo mucha competencia. Vamos a ver qué les parece mi lectura de estas reescrituras. Bueno, arrancamos entonces con el Power. Esperen que ya tengo una mezcla acá. Ahí va. Bien. Decíamos entonces, ¿no? La clase empieza con una frase de este texto de Strata que les comentaba, que dice ella en un momento: toda remake de un clásico siempre habla del presente, ¿no? Todas las relecturas siempre se hacen, y todas las reescrituras siempre se hacen desde el presente de la escritura, desde donde nosotros estamos mirando y releyendo esos clásicos. Esperen. El tema de aceptar es una... Ahí está. Bien. Entonces, una de las cosas que me interesa plantear ya desde el vamos es que hoy vamos a trabajar con estas dos versiones muy clásicas, que a su vez se convirtieron en clásicos de Martín Fierro, las cuales cada una a su modo, ¿no?, reinventan el poema, ¿no? Y digo esto porque lo primero, o lo que me imagino que ya habrán notado, es que hablan desde lugares, o se posicionan en lugares muy distintos en relación con el poema, ¿no? Una es una ficción, un relato de Borges, y la otra es un fragmento de un texto crítico mucho más amplio, ¿no?, que a su vez trata al poema al cual está analizando de una forma muy particular. Eso también es algo muy característico del texto de Martínez Estrada. Antes de entrar a estas dos reescrituras, y como lo que plantean en primera instancia, me interesaría hacer como un breve recorrido de qué hablamos cuando hablamos de Martín Fierro y de estas reescrituras, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta, por lo menos, para pensar muy específicamente biografía de Tadeo Isidoro Cruz y Muerte y Transfiguración de Martín Fierro? Les decía, ¿no? Lo que nosotros conocemos como Martín Fierro en realidad son dos textos, el gaucho Martín Fierro, que José Hernández escribe y publica en un folleto sumamente, ¿no?, barato, de baja manufactura, como una forma de denuncia. José Hernández, hasta el momento que escribe Martín Fierro, era ante todo un periodista político, aparte, muy comprometido con la causa federal. Él estaba en las filas de López Jordán, que aparte se levanta contra el gobierno, contra el gobierno federal, el gobierno, ¿no?, con sede en Buenos Aires. Piensen que en ese momento, en los años 70, todavía está muy en discusión, ya tenemos una constitución, pero está muy en discusión el armado de la Argentina. Y escribe el gaucho Martín Fierro como un alegato justamente en favor de los gauchos que son llevados de manera forzosa a la frontera, ¿no?, a combatir contra el indio. Y eso, ¿no?, es un texto ante todo de denuncia, que glosa, que convierte en lengua gauchesca muchas de las ideas que José Hernández había desarrollado y defendido en la prensa, ¿no?, como columnista. El texto tiene tanta repercusión en su momento que empieza a ser reeditado y a circular de una manera muy intensa, ¿no?, por toda la campaña bonaerense, sobre todo. Es reeditado, reproducido en diarios, a su vez también es leído en voz alta, ¿no?, porque hay un alto grado de analfabetismo en ese momento. Es leído en las pulperías, ¿no?, esas pulperías a las que hace referencia a Sarmiento ya desde el Facundo, y se convierte en tal éxito, ¿no?, que finalmente José Hernández decide escribir una segunda parte a la que llama La Vuelta de Martín Fierro, en la que tiene que hacer una serie de, ¿no?, movimientos. Ustedes, quienes habrán leído el texto completo, recordarán que una de las primeras cosas que pasa en La Vuelta es que se muere Cruz, ¿no?, con quien decide irse del otro lado de la frontera, para que Martín Fierro regrese, y en el regreso se producen básicamente varios reencuentros con los hijos de Martín Fierro que estaban perdidos en la primera parte del poema. Entonces, lo primero que, como una definición general, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Martín Fierro? Estamos hablando de una autobiografía ficcional en verso, ¿no? Esa sería como la definición
más precisa de lo que leemos cuando leemos Martín Fierro. Y esa autobiografía ficcional en verso adopta un lenguaje muy específico que nosotros ya estuvimos viendo en la primera clase, que es la gauchesca, ¿no? El registro gauchesco. Una vez más, hay un autor letrado, un escritor letrado, ¿no? Que asume la voz gaucha para cantar o para contar una historia, ¿no? Y se presupone relacionarse con otros gauchos o interpelar a otros gauchos. Y en este sentido, esto de contar una vida es algo que nos va a interesar mucho, justamente por las disputas que hay alrededor de qué significa esa vida de Martín Fierro y las posiciones que van a tomar Borges y Martínez Estrada en relación con el poema, ¿no? Lo que dice el poema. Otra cosa importante del poema, para marcar como rasgo general, que después supongo Pablo trabajará mejor, es la fuerte intención pedagógica que tiene el poema. Es un poema que quiere denunciar y al mismo tiempo quiere mostrarle al otro. De hecho, bueno, el poema, la primera edición del poema está dedicada a Zoilo Míguez, que es un juez de paz. Es como para explicarle a un hombre letrado de la campaña cómo son los gauchos, cuán malentendidos son los gauchos, ¿no? Cuando se los persigue, se los llama matreros, etcétera, 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 ¿no? Ahí hay siempre una mediación. Esta intención pedagógica justamente se va a notar, por un lado, en la denuncia, esa denuncia que se quiere hacer sobre el maltrato hacia los gauchos, y por otro lado también en los consejos, ¿no? Las máximas de Martín Fierro, que son algo, se convirtieron en un rasgo muy, muy característico del poema, al punto de que en la vuelta, ¿no? Hernández, que ya había encontrado esa fórmula exitosa, ¿no? Vuelve con esa fórmula a repetir, ¿no? Esa estructura que se llama, ¿no? La sextina, en el caso de Martín Fierro, ¿no? Es como está organizado el poema. Solo lo menciono porque imagino que Pablo lo va a desarrollar más en detalle, y si no, en todo caso, lo vemos la semana que viene. Marco estas dos cosas porque justamente tanto el carácter, ¿no? Tanto, digamos, podríamos decir que tanto el carácter poético del poema, que ayuda a reproducir oralmente el poema, como también este carácter pedagógico, ¿no? Que tiende todo el tiempo a la generalización, ¿no? A cerrar, el hombre es así, ¿no? A generalizar o universalizar a partir de las experiencias del propio Martín Fierro, hacen que el texto ya en su época se convierta en un mega éxito, ¿no? En un texto muy leído, sobre todo muy leído por sectores semi-alfabetizados del público, es decir, un nuevo público, ya no probablemente ese público o quizás podrían decir, ese público al que Sarmiento le hubiese gustado, al que a Sarmiento le hubiese gustado que lo lean, ¿no? Pero al que no podía llegar, ¿no? Y por otro lado, otra cuestión que me parece importante para tener en cuenta de Martín Fierro, a modo de introducción, es cierta dualidad, no sé si ustedes habrán notado, sobre todo una dualidad que se puede trabajar y desglosar, unir y volver, ¿no? A partir del abordaje del poema como dos segmentos, ¿no? Lo que llamamos la ida, que es el gaucho Martín Fierro, y la vuelta. La ida, ¿no? Es la ida al desierto, y la vuelta es la vuelta del desierto, que tiene que ver con la posición del propio Martín Fierro frente al Estado, ¿no? Porque en realidad, si uno se fija sobre todo la ida, lo que ustedes tenían para leer para hoy, ¿no? Lo que muestra ante todo, decíamos, es la denuncia de los maltratos que sufre el gaucho frente a un Estado que abusa de él, ¿no? Que le dice, no le paga, lo usa de carne de cañón, ¿no? Lo lleva engañado a la frontera, etcétera, etcétera. Esta es toda una línea que aparte va a ser una y otra vez repensada, ¿no? La relación de esos sujetos, esas vidas que no importan, esos sujetos que están medio al margen o en la orilla del Estado, con el Estado, ¿no? Y por otro lado, otra lectura, que fue una lectura muy importante, que es una lectura que todavía circula, creo yo, mucho más apagadamente,
en las escuelas o en digamos, ciertos sectores, ¿no? de la cultura argentina, que tiene que ver con la idea de el gaucho como un símbolo de la nacionalidad, del ser nacional, ¿no? Y esta lectura del gaucho como un símbolo de la nacionalidad, en la que se atempera esta idea del gaucho alzado, y que denuncia al Estado, tuvo un momento muy específico de canonización, que es los años que rodean al centenario argentino, ¿no? Al primer centenario argentino. Es decir, entre 1913, que Leopoldo Lugones lee en el Teatro Odeón una serie de conferencias que él titula después, cuando publica el libro, El Payador, y también una serie de lecturas que propone Ricardo Rojas sobre la literatura gauchesca, que van a aparecer reflejadas en Historia de la Literatura Argentina, que es una serie de tomos sobre literatura argentina que son fundamentales para pensar el canon argentino durante todo el siglo XX, ¿no? De estas lecturas, que se reponen brevemente en el artículo de Strata, lo que más nos interesan es una serie de operaciones que proponen los dos críticos desde lugares muy diferentes, ¿no? Rojas y Lugones, también me interesa marcarlo, no piensan lo mismo, pero sí coinciden en una serie de operaciones críticas que proponen sobre el poema. Una es leer el poema como un todo, ya no la ida y la vuelta, sino el Martín Fierro, como decíamos. La otra es pensarlo como una epopeya, ¿no? Más que una autobiografía ficcional en verso, como decíamos, una relación, ¿no? Y relacionar, al pensarlo como una epopeya, relacionar al poema con ciertos antecedentes hispánicos y grecolatinos, ¿no? Vinculados con las figuras, los símbolos nacionales. El miocid, en el caso de España, ¿no? De los cantares de gesta, e incluso, ¿no? Las epopeyas, los personajes épicos, ¿no? de la epopeya griega. Y esto es fundamental porque una de las, una de las consecuencias que van a tener estas operaciones van a ser, por ejemplo, diluir la figura del autor, de José Hernández, que ya de por sí estaba bastante diluida, porque José Hernández no es un escritor de mucha obra, ¿no? Es alguien que tiende a, justamente, desaparecer detrás de su personaje. Pero también porque convierten a ese personaje en un héroe mítico, ¿no? Que no tiene ningún tipo de defectos ni de críticas para hacerle, ¿no? Entonces, de ser una víctima del Estado, que, digamos, así se justifica un poco, así justifica el propio Hernández los asesinatos que comete Martín Fierro como un gaucho matrero, se convierte en este ser que simboliza la esencia nacional, ¿no? ¿Contra qué? Bueno, contra el nuevo problema en la Argentina del Centenario, que son los inmigrantes, ¿no? Esa es la idea, buscar un símbolo argentino de raigambre, ¿no? Española, que se funde, ¿no? Aparte en esa lengua que es propia, ¿no? Muy, ¿no? La idea de lo propio como asociado a la gauchesca y al mundo gaucho, y contraponerlo con la plebe ultramarina, como la llama Lugones en la introducción de El Payador. Entonces, yo marco esto, ¿no? Más allá de que ustedes lo pueden reponer, hay mucha bibliografía sobre ese tema, porque contra esto están escribiendo Borges y Martínez Estrada. Digo, por eso me parece necesario mencionarlo. Decimos, ¿no? Centenario, en este momento, el Martín Fierro, digo, piensen, ¿no? Las imágenes más incluso tradicionales que nosotros tenemos del Martín Fierro, eso que hoy les iba a poner como introducción de la clase, que tiene que ver con, ¿no? La guitarra punteada y todas estas imágenes campestres, semibucólicas, ¿no? De gauchos con sombrero, barbudo, pero en la que la cuestión social, que es algo central en el poema, está medio difuminada, ¿no? Esta idea de el campo como un espacio bucólico, cuando en realidad en el siglo XIX el campo era un espacio de lucha. Entonces,
en los años 30, ¿no? Casi 10 años, más de 10 años antes de la publicación del Aleph, donde aparece biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Borges va a escribir una serie de conferencias, va a publicar, perdón, una serie de conferencias en el libro Discusión. Y ese libro también es central porque es en dos conferencias que se incluyen en Discusión donde Borges va a cuestionar esta idea de Lugones y de Rojas respecto de la esencia argentina. Pregunta, ¿alguien leyó El escritor argentino y la tradición y la poesía gauchesca? Ahí Olivia dice que sí. ¿Qué te acordás? Yo hace mucho, no me acuerdo. Perdón, antes, ¿te puedo hacer una pregunta breve Sí. antes? Me Sí. perdí en algo de lo que dijiste. Esta idea del campo como un espacio bucólico, me quedó colgado a qué lo ataste. ¿A las lecturas de Rojas y Lugones? Claro, claro. Parte de lo que empieza a pasar es que eso que, eso que se configura como un tópico romántico en el siglo XIX, que es la pampa, ¿no? Esa pampa en Facundo, por ejemplo, funciona de manera dual. La pampa es lo atractivo desde el punto de vista de qué le vamos a vender a los europeos, para decirlo mal y pronto, digamos, ¿no? El color local, lo realmente interesante del espacio argentino y donde se pueden suceder el teatro de los acontecimientos, como diría Sarmiento. Y ese teatro de los acontecimientos tiene que ver con el enfrentamiento, la lucha entre la civilización y la barbarie, entre el hombre blanco y el indio, o entre, en el caso de Sarmiento, ¿no?, los bárbaros y los federales, los unitarios y los federales, los bárbaros y los civilizados. Eso, que funciona durante todo el siglo XIX, en el siglo XX, decía, ¿no?, a medida que se van desarrollando las ciudades, a medida que aparecen conflictos en las ciudades, como por ejemplo el conflicto obrero, ¿no? Ahí siempre se dice que el periodo de entre siglos en Argentina está atravesado por tres cuestiones, ¿no? La cuestión social, la cuestión obrera y la cuestión femenina, muchas veces dicen, ¿no? O la cuestión política, ahí se entrecruzan todo el tiempo. La cuestión social, la cuestión obrera y la cuestión inmigratoria. Y a su vez se suma muchas veces una cuarta, que es la cuestión femenina. Estas tres cuestiones se entrecruzan entre sí a su vez porque la gran mayoría de los inmigrantes que vienen a la Argentina en las últimas décadas del siglo XIX, en lugar de ir a poblar la Pampa, como habían proyectado, ¿no?, había proyectado Sarmiento y otros románticos, se quedan en toda la zona, ¿no?, más portuaria, ¿no?, de la Argentina, entre los polos urbanos, ¿no?, entre Buenos Aires y Santa Fe. Esas oleadas inmigratorias o esos inmigrantes, a su vez, se van convirtiendo en obreros, ¿no? Ahí hay como también, ¿quiénes se convierten en obreros? Es toda una discusión que dejamos para otro momento, pero ahí se van juntando como diferentes poblaciones, ¿no?, que se van, a su vez, mezclando entre sí. Esos inmigrantes obreros, a su vez, muchas veces venían ya sindicalizados, ¿no?, politizados, reclamaban, y acá en Argentina esas legislaciones eran prácticamente inexistentes. Entonces, parte de lo que empieza a pasar a principios del siglo XX es que hay mucha conflictividad social en torno a los derechos, ¿no? Derechos laborales, derechos políticos, etcétera, etcétera. Perdón, yo me acuerdo algo de la tradición del escritor argentino de Borges, que metía algo de esto porque también hablaba de que en la voz del gaucho, cuando Hernández escribe esto, también hay criollismos y hay cosas que vienen del marco occidental. Creo que también peleaba un poco contra eso, ¿no? De que cuál es la verdadera voz del gaucho. Sí, totalmente. Parte de la disputa de todos esos, porque parte de lo que pasa con Martín Fierro es que, por un lado, Martín Fierro tiene como toda su propia circulación que tiene que ver con esto del poema, el canto que circula, y a su vez, parte de lo que pasa es que a partir de los años 80, y ya no de la mano de la poesía, sino de la novela, ¿no? Ahí también tiene que ver con cómo se van alfabetizando los públicos y cómo se van urbanizando, aparece un personaje central que es Eduardo Gutiérrez y una novela central que es
Juan Moreira, ¿no? Juan Moreira es un gaucho malo, otro gaucho malo. Piensen que la vuelta de Martín Fierro, me estoy yendo re de tema, pero bueno, ya volveremos. El gaucho Martín Fierro se publica la vuelta se publica en 1879. Juan Moreira, la primera novela de Eduardo Gutiérrez que se publica en un diario, ¿no? Se publica en 1880, o sea, hay un año de diferencia. Y Juan Moreira inicia toda digamos, lo que se llama el criollismo. ¿Qué es el criollismo? Son novelas, ya no poemas, ¿no? Novelas sobre todo, hay otras expresiones, pero como el motor son las novelas, que tienen a los gauchos como protagonistas, ¿no? Pero ya no usan la lengua gaucha, sino que, ¿no?, los gauchos hablan, quizás alguna copla, hay un momento espectacular de Juan Moreira, que se dice que Juan Moreira canta, ¿no?, que es un gran cantor, y cuando canta coplas españolas. O sea, ya ahí pasan otras cosas, ¿no?, desde el punto de vista de la literatura, que no tienen que ver con la gauchesca. Entonces, por ese lado va todo el criollismo, y el criollismo tiene algo, como perciben los letrados en ese momento, bastante peligroso, entre comillas, por supuesto, que tiene que ver con que son todas, o una parte muy importante de las novelas criollistas son gauchos malos, digamos, son historias sacadas del prontuario. Eduardo Gutiérrez cubría las crónicas policiales, ¿no? Entonces saca del prontuario una historia, la convierte en novela y tiene un mega éxito que enseguida se recontramasifica porque poco tiempo después se vuelve una obra de teatro que circula por la campaña argentina, con lo cual ahí ya directamente se vuelve algo performático, multimediático, ¿no?, diríamos hoy. Y el criollismo tiene que ver con todos esos, ¿no?, con la figura del gaucho como un delincuente al que se lo heroiza de alguna manera, cosa que aparece en Martín Fierro sí y no. ¿Por qué digo esto? Porque si bien aparece en la ida, en la vuelta, Martín Fierro cuando vuelve, todo el tiempo, ¿qué hace? Llama, ¿no?, a sus lectores, a quienes lo escuchan, a volver al pago, reencontrarse con la familia, ser un buen gaucho, ¿no? No quiere pelear con el moreno, sino que vayan con el moreno, ¿no? Quiere justamente educar a los gauchos a ser buenos gauchos. Esto es parte del giro ideológico que se produce entre la ida y la vuelta, ¿no? Ahora bien, entonces decíamos, hay toda una línea que es el criollismo, que Josefina Ludmer tiene un texto muy conocido que se llama Los escándalos de Juan Moreira, que dice que Juan Moreira es el continuador verdadero de la ida de Martín Fierro, y no la vuelta de Martín Fierro, donde Martín Fierro traiciona sus ideales, ¿no? Eso es por un lado circula todo eso, ¿no? Por otro lado, que el criollismo después se va a ir urbanizando y se va a convertir en el compadrito, esa figura que le interesa un montón a Borges, ¿no?, cuando la ciudad empieza a cambiar una vez más y a urbanizarse y a modernizarse. Todos los textos de Borges, los cuentos de Borges de los años 40, hacen referencia a esa Buenos Aires mítica, ¿no?, que ella escribe en su poesía en los años 20, a los compadritos, esas orillas que van desapareciendo, ¿no?, se van convirtiendo en otras cosas, en otro espacio. Y por otro lado, hay otras imágenes que circulan alrededor de la figura de Martín Fierro que tiene que ver con esta imagen más bucólica del campo, la idea de volver al gaucho, ya no un personaje marginal que se debe sojuzgar, sino como un personaje pintoresco, ¿no? Alguien que viene a mostrar lo más lindo, lo más interesante que tenemos. Y eso es algo muy característico que sucede en la primera década del siglo XX. ¿Por qué? Porque digo, frente al hacinamiento en las ciudades, a los conflictos que plantean las ciudades, el campo empieza a aparecer como un lugar de descanso, de ocio, un lugar que ya ha sido parcelado, organizado económicamente en grandes estancias, donde ya no hay conflictos, porque justamente ya avanzó el Estado y ya avanzó la élite sobre esos espacios y los organizaron en su beneficio, digamos, y donde aparece el gaucho como un ser, como una esencia, como lo auténticamente argentino, ¿no? La boleadora, ahí empieza a aparecer la idea del folclore como mucho más fuerte y sin
sin tanta politización, a eso voy, ¿no? Si pensábamos cómo la gauchesca politizaba, pensemos en Ascasubi, ¿no? El baile folclórico con la práctica de la tortura, en la primera década del 20 podemos decir que hay toda una parte que se despolitiza, ¿no? Que se vuelve esto, pintoresca. Y eso lo podemos ver mucho en las reproducciones, empiezan a circular mucho por las revistas, reproducciones del paisaje, ¿no? Pampeano, como esta idea bucólica, ¿no? Me fui de tema. Bueno, ahora voy a volver. Pero digo, siempre circulan estas dos, esta tensión que plantea el propio poema, va a estar todo el tiempo. De hecho, en esta primera década del siglo XX, que les digo que Lugones y Rojas están leyendo en esta línea en Martín Fierro, como en la línea del ser nacional y la nacionalidad, también es cuando digamos, antes y después de esas lecturas, se produce, por ejemplo, se publica Martín Fierro, que es la revista anarquista de Alberto Giraldo, en la que justamente se recupera el Gaucho Alzado, que es una revista que se publica entre 1904 y 1905, y también después, poco después, en los años 20, ya aparece como un gesto que disputa ese símbolo, que es la revista Martín Fierro vanguardista, ¿no? De los vanguardistas, de Girondo, de Borges. O sea que, de nuevo, ¿no? Es un símbolo que está en disputa. Esto es lo que quiero marcar, con momentos, ¿no? Con diferentes acentos en cada momento. Y lo marco porque eso, digamos, a la larga, la lectura de Rojas y de Lugones es la que se impuso mucho tiempo a través de la escuela, sobre todo, ¿no? Esta idea de, yo me acuerdo que durante mucho tiempo, hasta no hace mucho, el Martín Fierro se daba en cuarto año con los cantares de gesta, por ejemplo. Eso, digamos, esa idea es producto de una operación cultural, eso es lo que quiero decir. Porque Martín Fierro no tiene nada que ver. Es la operación que hacen Rojas y Lugones. Claro, por eso, entonces, si bien, por eso digo, siempre son, creo que ahora estamos como medio de vuelta, pero no sé, habría que ver, ahí habría que hacer como otro tipo de rastreo, ¿no? Pero digo, siempre estamos discutiendo expresiones culturales y canon, ¿no? ¿Qué ocupa el canon? ¿Qué gana en esta tensión, ¿no? de un texto que a su vez se deja leer una y otra vez? Esto es lo interesante de Martín Fierro, que permite, habilita todas estas relecturas y reescrituras. Bien, entonces, para ir un poco a qué plantea Borges en discusión y en la poesía gauchesca, que son algunas ideas que a mí me interesan porque están buenas, y aparte porque las vamos a ver también en acción en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Bueno, por un lado, ¿no? En el escritor argentino y la tradición, él justamente va a discutir esta idea de asociar la nacionalidad a una literatura de carácter esencial, ¿no? Como si casi telúrico, como si la literatura de un país surgiera de la propia tierra, ¿no? Es como, esa es la operación esencialista que proponen Rojas y Lugones. Por eso, ¿no? Borges, cuando se refiere a Rojas, dice, se refiere al hábil error de Rojas, ¿no? Que es darle una raíz popular a la poesía gauchesca. Y ahí Borges va a decir una cosa que es como hoy leemos el género, que es, pero lo dice en los años 30, que es, ¿no? Decir, es un género, la gauchesca es un género tan artificial como cualquier otro. Ahí atrás de la gauchesca no hay un gaucho que habla, ¿no? Que ese es un poco el efecto de la operación de esencialización, sino que hay un escritor que escribe y hace como sí, ¿no? Y en esta misma línea también va a disputar el color local, ¿no? La idea del color local, la idea de que para que se produzca la gauchesca se tienen que cumplir determinados motivos, ¿no? Determinados paisajes, determinados personajes, etcétera, etcétera. En este sentido, una de las cosas que él va digamos, claramente va a discutir el imperativo del color local, ¿no? Que es algo que también se ve en su literatura, pero también me interesa algo que él nota en el Martín Fierro y que también es muy
muy sagaz, ¿no? Él dice, en el Martín Fierro no hay color local, se da por presupuesto ese paisaje, ¿no? Que es cierto, no es que vemos, no se describe la pampa, como se podría describir, no sé, en Facundo, ¿no? Dice, así como en el Corán no hay camellos, que es una famosa frase de este ensayo. Y el tercer aspecto que él marca, ¿no? En relación con la tradición, es la idea de que la tradición argentina siempre, digamos, que la tradición de un país siempre es la biblioteca universal, ¿no? Él dice, nuestra tradición es toda la cultura occidental, podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener y ya tiene consecuencias afortunadas. Y esta consecuencia afortunada es Sarmiento, ¿no? Dice él. En este sentido, este es un posicionamiento muy importante de Borges porque justamente va a encontrarle la vuelta para, por un lado, ¿no? Apropiarse de todo lo que, digamos, salir de justamente el imperativo nacionalista, algo que estaba como muy en eclosión en ese momento, y a su vez va a reivindicar esa posición periférica. Eso es como un poco lo interesante de lo que él plantea, ¿no? Él dice, bueno, literaturas como la argentina, como la irlandesa y como la judía, o sea, menciona esos tres casos, y recuerden esto para cuando vayamos al texto, al cuento, tienen la ventaja de, como están al margen, pueden apropiarse de esa literatura central, ¿no? Canónica, europea, occidental, de una forma irreverente, ¿no? Pueden jugar de una forma que no juegan los propios europeos con su literatura, que se sienten como más atados a las influencias, ¿no? Al canon. Y por otro lado, la poesía gauchesca, que también les recomiendo porque ahí muy sucintamente, muy al estilo Borges, muy fluidamente, ¿no? Historiza, hace como una buena historización del género gauchesco. Otra vez va a plantear, por un lado, esto, ¿no? La operación de desencialización de la gauchesca, ¿no? La idea de que la gauchesca no deriva del gaucho, sino que es un encuentro entre el mundo letrado y el mundo gaucho en todo caso, ¿no? Siempre es un cruce de culturas la gauchesca. Y por otro lado, otra idea muy central para pensar en Tadeo Isidoro Cruz es la idea de que el Martín Fierro, lejos de ser una epopeya, como dice Borges, aparte es muy genial como plantea los argumentos, dice, no hay dioses que intervengan en la vida de Martín Fierro, no hay héroe nacional. Martín Fierro es un malevo que cuenta su propia historia, es un delincuente, no olvidemos eso es parte de lo que dice, ¿no? Todo el tiempo Borges, ¿no? Entonces, lo que él dice al recalibrar ese personaje o releer este personaje es lo que Martín Fierro, en todo caso, está encubriendo con la poesía gauchesca es una novela, digamos. Lo que sucede en Martín Fierro en realidad es un relato, es una novela, ¿no? Se parece mucho más a una novela del siglo XIX, a un Dickens, que a las peripecias que sufren los personajes de las novelas del siglo XIX, que a la épica del Mío Cid, ¿no? O las épicas griegas, ¿no? Entonces, marco estas cuestiones un poco para ir al poema, ¿no? A Martín Fierro ahora, a el capítulo, el canto en donde aparece Cruz, que es el personaje que nos convoca hoy. Bien, ¿qué tienen en común Cruz y Martín Fierro? Quienes leyeron el poema. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es Cruz? Otro desertor, otro delincuente. Otro escapado de la ley. Esperen un segundito. ¿Ustedes me escuchan? No. Sí. Sí, Okay. sí te escucho. Perdón, porque... Cruz es... Ah, perdón. No, está bien. No, porque me apareció un mensaje del Zoom, por eso. Está bien.
listo. A ver. ¿Está grabando? Sí. Bueno, en teoría estaría todo bien. Esperen, ¿eh? Estaríamos bien. Bien, bueno, ahí va. ¿Quién es Cruz? Es el jefe de la partida policial que lo va a detener. Sí. Pero Bien, su historia anterior es muy parecida a la de Martín Fierro. exactamente. ¿Por qué? Cometió delitos, crímenes, Ujú. fue apresado, pero tuvo la oportunidad de incorporarse a esa fuerza, digamos. Bien. ¿Y en qué se parecen Cruz y Martín Fierro? Está bien, los dos cometieron delitos. ¿Qué más? Los dos habían abandonado a la familia. Claro, bueno, ellos dicen que fueron forzados, ¿no? Ellos no se asumen, ¿no? Como abandonadores de su hogar, pero sí, los dos remiten a lo que se llama una edad de oro, ¿no? Siempre se les llama a esos cantos la edad de oro, ¿no? En la que eran hombres buenos, ¿no? Hacienda, animales y mujer, ¿no? Las propiedades del hombre en el campo del siglo XIX, justamente sobre eso, ¿no? Va a estar operando y escribiendo Gabriela Cabezón Cámara, que es interrumpida, ¿no? Por un hecho aciago. ¿Cuál es en el caso de Martín Fierro? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasa a Martín Fierro? ¿Por qué tiene que dejar el pago? Mata a un hombre. Antes. Antes, cuando deja a la mujer. Primero lo reclutan, Exactamente. Lo reclutan. Exactamente. Martín Fierro está cantando en la pulpería, se hace medio se manda la parte, ¿no? Se gana el encono de la autoridad, del juez de paz, y que lo manda a la leva, ¿no? Lo manda a la frontera. En realidad, perdón, se niega esto es fundamental, se niega a ir a votar, lo vienen a reclutar para ir a votar, ¿no? Que es el voto cantado en ese momento, y como él se resiste, lo termina mandando a la frontera. Es decir, que el conflicto por el cual Martín Fierro pierde, ¿no? Pierde sus posesiones, ¿no? Digamos, se le corta esta edad de oro, es un conflicto político, de origen político, ¿no? Es porque él se niega a votar y, por ende, es llevado a la frontera. La frontera, a su vez, ¿no? Es donde se convierte en un gaucho malo, ¿no? Porque sufre de tal manera que mata primero y después deserta, ¿no? Y ahí se convierte definitivamente en un hombre matrero. Ahora bien, ¿qué pasa con Cruz? ¿Cruz por qué? ¿Cuál es la razón de la tragedia de Cruz? ¿Por qué pierde a su familia Cruz? ¿Se acuerdan? porque el comandante, el superior a él, digamos que seduce a la mujer. Exactamente. Es decir, ¿cuál es la naturaleza del conflicto? Es algo más privado que, Exactamente, es que del lo de orden Martín privado. Fierro. Exactamente, lo mismo que va a pasar en Juan Moreira, ¿no? Entre paréntesis. Sí, ya no es un conflicto político per se, ¿no? Sino que tiene que ver con la intimidad. Bien, esa es una gran diferencia, ¿no? En estas dos astillas del mismo palo, como dice Martín Fierro. Bien, ¿qué otra diferencia aparece cuando ellos son, digamos, los dos viven por fuera de la ley? Ahí habían dicho, una diferencia es que mientras Martín Fierro permanece al margen de la ley, ¿no? Cruz puede reincorporarse a la ley, se transforma en sargento, pero aparte hay otra cosa. Cuando son matreros, que va a aparecer en el cuento de Borges, cuando son matreros, ¿cómo viven ese matrerismo? Borges y Cruz. Solos. ¿Solo quién? Martín Fierro. Supuestamente Fierro. Martín Fierro vive solo, pero el otro para hacer cuatrerías y demás. Exactamente, Cruz es un ladrón, como dice Martínez Estrada, ¿no? Es un vil ladrón. Sí. Exactamente, y eso también es parte de las diferencias, las similitudes y las diferencias en estos personajes, ¿no? Otra cosa que me interesa marcar, por último, no, me quedé pensando, justo estaba viendo, porque era parte de todo mi plan performático que falló, estaba viendo la película de
Torre Nilsson sobre Martín Fierro, que fue muy popular en su momento, fue recontra exitosa, ¿no? Después Juan Morey la superó por mucho, pero fue muy exitosa Martín Fierro. Y toda, digamos, la forma de traducir, ¿no? Cómo se reescriben los clásicos. Para empezar, no aparece el recitado todo el tiempo, como se asume que podríamos hacer, ¿no? Porque así se narra el poema, la historia. Es mucho más silenciosa, y ese silencio tiene que ver con la soledad de Martín Fierro, por eso me quedé pensando, ¿no? Es todo el tiempo halcón solo en la pampa, ¿no? Solo, silencio, silencio, todo eso que en el poema se llena con palabras, porque es el propio Martín Fierro contando su historia, fílmicamente se traduce en el silencio, ¿no? El hombre solo en la pampa. Perdón, eso es un asterisco. Bien, última cosa que me interesa marcar el poema para ir ahora a los textos. ¿Qué pasa cuando aparece Cruz a nivel formal? En el poema, digo. Hola, ¿qué tal? Yo era la primera vez que leía a Martín Fierro y la verdad es que me confundí un montón porque de pronto me di cuenta, este no es Martín Fierro el que canta. ¿Qué pasó acá? Me sorprendió un montón. ¿Qué pasó acá? Y bueno, otra similitud, parecen que los dos recitan. Los dos son cantores, exactamente, aunque no, como eso también lo dice Martín, se trae, lo dijo todo. Sí, Ariel. No, perdón, si estoy apagado porque no tengo conexión. A mí me pareció, capaz la repifio esto que te digo, pero a mí me parecía que cuando aparece Cruz, se devela como un narrador en tercera. Porque hasta el momento que aparece Cruz, es Martín Fierro narrando su propia historia, pero después, al meter otra primera persona dentro del mismo texto, dije, bueno, no sé, acá para mí apareció un narrador, ¿sí? Es un narrador en tercera que está escrito como si fuera un diálogo. No sé si me explico lo que En realidad lo que hay es un relevo. Es como, loco, ¿qué pasó acá? Exactamente, ¿por qué se produce ese efecto de desacomodamiento para el lector? Porque en realidad, digamos, la ficción enunciativa del Martín Fierro, ¿no? La ficción gauchesca, asume como, refuerza la performatividad, ¿no? Cuando empieza Martín Fierro dice, aquí me pongo a cantar, como si estuviese cantando frente a un auditorio, ¿no? Y eso, va contando hacia atrás, pero hay un presente de la escritura que es él cantando solo, supuestamente en medio de la pampa, ¿no? No se nombra un mísero ombú, pero asumimos que está en la pampa, ¿no? Y va para atrás y va contando su historia. Eso, ¿no? Es como, este es el presente de la narración, va para atrás, en vez de volver hacia adelante, es decir, y acá estamos con Cruz, ¿no? Se ve interrumpido, es lo que se llama, ¿no? Se quiebra la ficción enunciativa cuando aparece Cruz, ¿no? Y no se nos avisa, aparte que aparece Cruz, digamos, en realidad se nos avisa un poquito antes, cuando dice, apareció Cruz, ¿no? Y dijo, aquí Cruz no va a permitir que se mate así un valiente, ¿no? Esa es la... Como... ¿Dijiste, profe, quiebre de la ficción interna? ¿Dijiste quiebre de la ficción? Enunciativa, ¿no? ¿Por qué decimos ficción enunciativa? Porque hay un personaje que está hablando, pero nosotros lo leemos, ¿no? Es como si fuese teatro, pero hablado, ¿no? Y eso es una ficción. Por eso, pero que está enunciada, es alguien que hace como que habla, por eso se le llama ficción enunciativa, ¿no? En La Refalosa también no hay una ficción enunciativa, hay alguien que amenaza, pero esa ficción enunciativa tiene un marco que da cuenta de un registro escrito, que es el copete, ¿no? Amenaza de un gaucho a... Acá no existe eso, por eso, digamos, de hecho toda esa oralidad, esa ficción enunciativa que se construye al principio sin marco, ayuda a que el poema circule de boca en boca, circule oralmente. Es fácil de reproducir, fácil de memorizar, ¿no? Toda la idea, toda la intención pedagógica que tiene el poema también ayuda a su masificación, piénsenlo así. El uso de la rima, el uso de la sextina, cómo están pareados, ¿no? Los versos, todo eso ayuda a que el poema sea memorizado, pueda ser memorizado. Eso que viene como que fluye mucho, eso, nosotros, ¿no? Va avanzando, Martín Fierro va contando aventura, reflexión, ¿no? Que de hecho cuando lo recitan grabado, en las grabaciones que aparecen en YouTube del Martín Fierro recitado,
hay incluso como 2 punteos diferentes de guitarra, el momento en que Martín Fierro actúa, ¿no? Cuenta, y el momento en el que reflexiona sobre la vida y la vida del gaucho, ¿no? Eso se quiebra cuando aparece Cruz, porque ya no es esto, ¿no? Lo que decían, ya no se rompe esa ficción enunciativa que es un tipo hablando en medio de la pampa. Aparece Cruz, que a su vez va a contar su propia historia, se produce un relevo. Entonces ahora tenemos 2 cantores. ¿En el marco de qué? Esto que decía Ariel. ¿En el marco de qué? Entonces, para poder resolver esa situación, aparece al final de la ida una especie de, algunos lo llaman super narrador, no se sabe bien cómo llamarlo, que es quien cuenta que Martín Fierro, después de romper, porque encima rompe, dice, yo me voy para los indios, entre un infierno y el otro me voy para tierra adentro, rompe la guitarra y se va, pero alguien tiene que contar eso. ¿Y cómo contarlo si yo rompí mi guitarra y, digamos, dije, no voy a cantar más? Entonces aparece este tercer narrador, ¿no? Que cuenta cómo se van del otro lado de la frontera Martín Fierro y Cruz. Eso Pablo supongo que lo va a explicar mucho mejor. La vuelta, que tiene muchos cantores, va a estar toda basada en relevos, ¿no? Va a tener mucho más relevos, el hijo mayor, el hijo menor, picardía, ¿no? Pero digo, marco esto que yo les preguntaba, digamos, esta sensación de descolocamiento que ustedes sintieron como lectores, porque de alguna manera va a ser un nudo del poema. O sea, es un nudo al que van a volver, por un lado Borges y por otro lado Martínez Estrada, ¿no? Es un nudo. Y va a volver Cohen después a su manera, a esa relación, a ese tipo que es igual a Martín Fierro, pero no es igual a Martín Fierro, que produce efectos en el poema a nivel argumentativo y a nivel formal, digamos, se producen las 2 cosas. Esto es lo interesante siempre en la gauchesca, ¿no? A mí me gusta eso que puso Estrada con la idea justamente del doble, que la llegada de Cruz como que esteriliza, usa esa palabra, a Martín Fierro, y dice todo lo que Martín Fierro, la figura del gaucho, no puede decir. Entonces ya está todo dicho, esto lo digo yo, y aparece como ese tercer narrador que cuenta todo, bueno, lo cierra, digamos. Bueno, hay una parte, ¿no? Martínez Estrada, es como, a vos se te ocurre una idea sobre Martín Fierro y tenés que ir a Martínez Estrada a ver si ya lo dijo él, ¿no? Porque en 2 tomos gigantescos es como, este hombre ya lo dijo todo. Pero una de las cosas que analiza, que es maravillosa, es como todas las muertes que tienen que sucederse entre la ida y la vuelta para que Martín Fierro pueda volver, ¿no? Pueda volver. Una de ellas es Cruz, ¿no? Cruz es como la muerte final para que él pueda volver del otro lado de la frontera. Bien, entonces vamos a ver qué hacen, ¿no? Con este momento, que es un momento, ya digo, lo que me interesa marcarles es que es un momento importante en el poema, a eso voy, a nivel formal y argumentativo, las 2 cosas. Entonces, como de alguna manera, siempre se dice, ¿no? Que un clásico también es como aquel libro que se permite, se deja leer una y otra vez, y al mismo tiempo la tradición, ¿no? La literatura, es una larga charla entre escritores, ¿no? Entonces, digamos, parte de por qué vuelven Borges y Martínez Estrada a ese momento tiene que ver con que en ese momento hay un nudo ahí, ¿no? Ahí hay algo muy significativo del poema. Y por otro lado, vamos a ver qué hacen ellos con, ¿no? con el poema en sí. El cuento de Borges, arranquemos con Borges, ¿no? El cuento de Borges se llama Tadeo, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. ¿Alguien no lo había leído? O sea, ¿lo leyeron por primera vez? ¿Ya lo conocían? No. ¿Qué pensaron que se iban a encontrar? Una biografía de 4 páginas aparte, ¿no? Una biografía borgiana. ¿Qué pensaron que se iban a encontrar cuando empezaron a leer? No, yo me acuerdo que lo había leído en el secundario, en algún momento en el colegio, pero no había leído el Martín Fierro, así que ahora recién la estoy entendiendo, así que... Claro, el clásico. Está bien. No, digo, a mí lo que me interesa de ese título es que es un título que posiciona el cuento en un género específico del cual se va a valer
para narrar y al mismo tiempo va a defraudar, que es la biografía, ¿no? O sea, por eso decía, ¿qué te imaginas cuando lees biografía de Tadeo Isidoro Cruz? Primero, ¿quién es Tadeo Isidoro Cruz? O sea, ¿quién es este hombre, ¿no? Pero por otro lado, me parece que ahí lo fuerte del título es la idea de biografía, porque la biografía es un género no ficcional, en un libro de ficciones, ¿no? Que a su vez, aparte, se refuerza con el típico, también, ¿no? Digamos, típicos recursos biográficos como poner la fecha de nacimiento y de muerte, ¿no? No solo le inventa Cruz un nombre de pila, sino que le inventa la fecha de muerte, la saca por los años que pasan en el desierto, digamos, lo que cuenta Martín Fierro cuando vuelve del desierto, y la fecha de nacimiento la inventa, digamos, la saca también por cálculo, pero por cotejo. Esperen que acá tengo un... dice Daniela, me remite un poco a lo que hace Sarmiento en Facundo, eso de usar el género biográfico para contar un relato. Sí, Daniela, tal cual. ¿Y qué más te hace acordar de, digamos, sí, ni hablar? Y hay algo que para mí tiene mucho en común Sarmiento y Borges en relación con la biografía, que tiene que ver con qué es lo que piensan que tiene, o sea, cómo contar una biografía, ¿no? Esto que yo les decía, Borges va a contar una biografía en 4 páginas, cuando uno espera que una biografía sea larga, una vida larga, ¿no? Y él en un momento lo dice, da una definición de la biografía en sí misma, ¿no? ¿Alguien se le ocurre en qué momento habla de la biografía? Cuando dice esta cuestión, o sea, que la vida de un hombre se reduce al momento en que, ¿cómo es? Que se da cuenta de su destino. Y ahí me cayó la ficha de lo que dijo el profe de teóricos la otra vez con respecto al cuentito ese del tigre que habla de Facundo, que también en ese momento dice, acá se resume toda la biografía de Facundo. Exactamente, la imagen con la que aparte Sarmiento elige presentarnos a Facundo, ¿no? No aparece con, digamos, la biografía de Facundo no empieza con su nacimiento, sino con la escena con el tigre cebado, ¿no? Una escena resume la vida de un hombre. Y eso mismo dice Borges en otras palabras. De hecho, él dice en un momento, mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, solo me interesa una noche. Del resto no me referiré sino lo indispensable para que esa noche se entienda. Es decir, la vida de un hombre se puede contar a partir de un momento, ¿no? Todos los puntos del universo están concentrados en un punto del universo, ¿no? Bien, entonces, por un lado aparece fuerte el uso del género biográfico. Bueno, vamos acá, yo quería... Bueno, ahora vuelvo a algo. Esperen. Acá. Por un lado aparece, pero no, vamos primero, después vuelvo a esto. En todo caso, después me interesa más estar en el texto. Bien, y por otro lado, decíamos, ¿no? Desde el título se anuncia un uso, si se quiere, un uso excéntrico del género biográfico. Y por otro lado, aparece otra cosa inmediatamente después. ¿Qué es lo que aparece? ¿No? Dan vuelta a la página, ¿qué aparece? Antes de que empiece el relato. Una cápite de Yeats. Exactamente, ¿no? Uno diría, cuando aparece un epígrafo, una cápite, ahí hay algo que el autor quiere que leamos, que interpretemos, que pensemos, ¿no? ¿Qué dice ese acápite? ¿Recuerdan? Dice, I'm looking for the face I had before the world was made, ¿no? Ese es, perdón mi inglés. Bien. Estoy buscando la cara que tenía antes de que el mundo fuera hecho. Exactamente, ¿no? Va a hablar de ese punto, eso que después le va a interesar de la biografía, ese momento en el que un hombre sabe quién es, ¿no? Un hombre sabe su posición en el mundo. Y aparte, súper referencia a la literatura universal, digamos, ¿no? Esta idea de... Eso es lo que me interesa. Digamos, hay, por un lado, en ese acápite, hay una referencia directa a lo que él va a tratar de plantear con este cuento en relación a una vida, cómo se cuenta una vida. Y por otro lado, hay un gesto muy fuerte, uno diría casi irritante, en relación con qué se considera, digamos, qué se considera literatura argentina
cómo abre la literatura argentina, ¿no? Y a quiénes vamos a ir a buscar para leer la literatura argentina, o releerla o reescribirla. Borges está escribiendo la vida de Cruz, el amigo de Martín Fierro, ¿no? El más capo de todos, y la forma en que elige empezar a inventarla o reescribirla es a partir de una cita de un poeta irlandés, que, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Para Borges, la literatura irlandesa, la literatura judía y la literatura argentina son literaturas que juegan de una forma particularmente irreverente con la biblioteca occidental. Entonces digo, me parece que por ahí, y de hecho es interesante, pues si uno va a buscar el poema de Yeats, que se llama Before the World Was Made, en realidad lo que hay en ese recorte que él hace de la cita es una intervención tremenda de Borges, porque el poema es, primero, es una voz femenina, la que digamos, habla en el poema, la voz poética, y está hablando de, no sé quién tiene alguien tiene el micrófono prendido, y, perdón, pero, bueno, si pueden, ahí está. Es una mujer que está hablando en realidad de su cuerpo, o sea, esa cara que ella recuerda es la cara de su juventud, está evocando, en realidad, ¿no? Entonces, en el recorte que él hace de la cita y cómo va a ser leída, también está, digamos, apropiándose de una cita de Keats y refuncionalizándola para otra cosa. Eso también, digamos, me interesa, por eso vamos a buscar las citas, ¿no? A ver cómo funcionan, en dónde están. Una pregunta, sí. ¿Puede ser? Esto que dijiste, la literatura irlandesa, la argentina, ¿y cuál otra? Que en el medio que no entendí. La literatura judía, que es una literatura de nación sin tierra, ¿no? Eso lo dice Borges en El escritor argentino y la tradición. Entonces, hay un cambio de voz, hay una resignificación de ese vínculo, en el sentido de que la mujer está, la voz poética femenina del poema habla de una relación amorosa, y él lo va, en todo caso, a resignificar en una relación de amistad entre dos hombres, y hoy lo pensaríamos, ¿no?, como una relación en todo caso, ¿no?, homosentimental, en la clave actual, ¿no? Y también, otra cosa que me interesa de ese poema, de ese libro de Yeats, es que es uno de los últimos libros de Yeats, en el que gira todo alrededor de la reencarnación, ¿no? Entonces, esta idea también de hacer revivir algo, ¿no? Que es algo que también está, me parece muy fuerte en ese gesto de reescritura. Vamos a hacer revivir al Martín Fierro de una forma que se escape de esa visión canónica cristalizada de Borges, y de Lugones y de Rojas, ¿no? Vamos a reescribirla y revitalizarla. Y la forma de revitalizarlo es tomando una serie de decisiones. La primera, diría, es el extrañamiento, digamos, elegir la biografía para contar esa historia, elegir un epígrafe, un acápite, digamos, de un poeta irlandés, que nada tiene que ver con la tradición, con lo nacional o lo argentino, como se entiende en ese momento. Y también digamos, haciendo a un lado el lenguaje gauchesco, que eso también me parece que esto es una decisión de Borges como narrador, ¿no? No voy a mimar ni a reproducir nada que se parezca o que nos resuene a la lengua gaucha, ¿no? No está escrito de esa manera, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, ¿no? Entonces, me parece que... Profe, sí. Cuando vimos, viste que yo les contaba que en teoría lo habíamos visto el texto, y cuando lo vimos fue en relación a un texto de Barthes sobre el tema de la obra y el texto, justamente. Entonces, una de las cuestiones que veíamos de este texto de Borges era que los textos tenían algo de lo lúdico que la obra no tenía por ser disciplinada, y que los textos podían tener esto de juego. Totalmente. Bueno, para mí lo que hace todo el tiempo, digamos, lo que podemos ver
por un lado, ¿no? Ahí voy a la otra parte, ¿no? Lo que en realidad va a proponer el cuento en relación con la tradición, con el poema, es justamente como si fuese un duelo a cuchillo, ¿no? Porque todo el tiempo el cuento elige no contar lo que ya fue contado en el poema, ¿no? Desde el momento en el que se reserva la referencia intertextual, o sea, no anuncia, no es que pone una cápite, Martín Fierro, aquí me pongo a cantar, entonces decimos, tiene que ver con esto. Al revés, se reserva eso, ese es el misterio a resolver, o el juego en el que nosotros nos va envolviendo, ¿no? Decir y no decir, voy a nombrar un chajá, ¿no? Como esta idea de ir, mostrar y no mostrar, lastimar y eludir, es como un duelo a cuchillo, así me lo imagino yo, ¿no? Como en la imaginación borgiana. Sí, aparte, sí. Esto de elegir la biografía y hacerlo más cruda la biografía o más pegada a lo histórico es una forma irónica también de Borges de responder a esa autobiografía tan ficcionada que tiene el Martín Fierro. O sea, inventar fecha de nacimiento, fecha de muerte, dándole un contexto histórico, poniendo dónde estaban las batallas, quién manejaba las batallas, como todo muy puntilloso para decir, bueno, si es idea de crear como una cuestión histórica, es mejor creada esta cuestión histórica que esa que ustedes quieren levantar del gaucho, ¿no? Totalmente, una cosa así. Es como una apuesta más fuerte, ¿no? Sí, en realidad es como ir por otro, bueno, yo voy a usar la biografía para contar eso que vos estás contando supuestamente que es, ¿no? El sumum de la nacionalidad. Y en realidad eso que cuenta, digamos, repone, con la historia ayuda, por un lado, a inventar, digamos, construir a partir de los hiatos del poema, o sea, construyen los espacios vacíos del poema, y por otro lado, le da carnadura a un personaje que no la tiene. Y eso es algo que señala mucho Martínez Estrada en relación con Martín Fierro y con Cruz, que son personajes que pueden ser mitificados, digamos, convertirse en héroes, porque justamente son genéricos, se representan a sí mismos y a todos los hombres, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace Borges al crear a este personaje de ficción es individualizarlo. Le pone empezando, ¿no?, por ponerle una fecha de nacimiento y un nombre, digamos, usando los recursos de la biografía, situándolo, digamos, ese lugar en el que, por ejemplo, ¿no?, ese paraje en donde es concebido, ¿no?, como todo eso tiene que ver con visibilizar, si uno quiere, estas vidas que son totalmente anónimas, las vidas del campo, como estos cuerpos que se usan para la batalla, ¿no? Entonces, parte de lo que va haciendo Borges es dándole carnadura a esa vida, como ficcional, en la ficción, a partir del uso de la biografía. Y un poco en relación con lo que planteaba Matías, también él, con esto de la cuestión de la ironía, eso es algo que también se va a proponer desde el comienzo. A mí el principio del cuento me reinteresa justamente por cómo propone su propio protocolo de lectura, digamos, cómo debemos leer este libro, ¿no? Cómo debemos leer este cuento. Y una de las cosas que va a decir es esto que decía Matías, ¿no? La ironía, proponer la ironía como una forma de leer la tradición, si se quiere. En un momento dice, quienes han comentado, y son muchos, ¿no?, sin nombrarlo por supuesto, la historia de Tadeo Isidoro, destacan el influjo de la llanura sobre su formación, pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales, ¿no? Y eso es el escritor argentino y la tradición, la idea de que no se necesita haber nacido, digamos, de que en realidad la literatura no es producto directo del suelo, digamos, la literatura no nace del suelo, esto que dice Borges, ¿no? El carácter no telúrico de la literatura nacional. Entonces, decíamos, ¿no? Por un lado, y otra también, otro uso irónico, ¿no?, o otra referencia irónica respecto a la tradición. En un momento dice, ¿no?, habla de el libro insigne, ¿no? Dice, la aventura consta en un libro insigne, es decir, en un libro cuya materia puede ser todo para todos, y cita a los Corintios, ahí es una cita de los Corintios, ¿no? Pero ese libro es en realidad el Martín Fierro, que al final de la vuelta se nombra a sí mismo como el libro
que quien lee ese libro, en ese toldo no ha de llover, ¿no? El libro para todo, justamente. Entonces, ahí también hay una referencia elíptica a ese texto, ese libro que está reversionando él, ¿no? Bien. Algunas otras cuestiones en relación con el poema. Otra cosa que me parece muy interesante para mí como construcción de este personaje de ficción, cómo se construye un personaje de ficción, es que le inventa una motivación a Cruz, cosa que no aparece necesariamente en el poema. Lo único que sabemos en el poema es que hay como lo que aparece como motivo es, ¿no?, la idea del honor gaucho. Cruz no va a permitir que se mate así un valiente. Y Borges, a partir de lo que no se dice en el poema, o de esta construcción en los hiatos que él va a ir escribiendo, inventa esa motivación, que es que él estuvo, en un momento él está solo, se ve rodeado por una partida, escucha el chajá que le avisa que viene la partida, es como, estuvo una escena construida en espejo con la escena de Martín Fierro, no sé si se dieron cuenta de eso. Un chajá le avisa que, como le avisa que hay peligro, y él, como está solo, lo capturan, ¿no? Así lo capturan a Cruz, que es algo que no se cuenta en el poema. Y eso, de alguna manera, es la motivación psicológica que va a aparecer al final con el chajá de Martín Fierro, que sí se menciona en el poema, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien. Me parece que ahí es donde aparece, por un lado, como la cuestión del juego con la tradición, y por otro lado, otra cosa que es sobre lo que va a trabajar fuertemente el cuento, y que se anuncia desde el epígrafe, que es esta idea del espejo, ¿no? De cómo un hombre, al verse reflejado en otro hombre, conoce su destino, digamos, cómo un hombre se conoce a sí mismo. Y lo menciono, digamos, la relación ahí entre Cruz y Martín Fierro es completamente especular. Él es Martín Fierro y Martín Fierro es él, ¿no? Y en ese sentido, Martín Fierro es el destino de Cruz, por eso interviene. Que es esto que se anuncia en el acápite de Yeats. Bien. Hasta acá sí, ya les muestro porque me lo salteé, pero para que lo vean, que cuando le suba el PowerPoint hay como un punteo, ¿no?, de lo que estuvimos comentando hasta ahora. Y una cosa importante que no había mencionado, ¿no? Ese momento, ¿no?, que vuelve a sonar el chajá, y que le hace acordar ese chajá que Borges inventó, ¿no? Es un momento de anagnórisis, como en el sentido clásico, ¿no?, del término. Es el momento de reconocimiento, el momento en el que Cruz descubre quién es como hombre. Y ese quién es como hombre es ser el espejo de Martín Fierro, ¿no? Es ser el destino de Martín Fierro. Y planteo esto porque, de alguna, parte de la reescritura que propone Borges es plantear, ¿no? Es como plantear una versión del gaucho absolutamente ontológica, en el sentido de que lo que propone de alguna manera el cuento tiene que ver con descubrir la esencia del propio ser, ¿no? El propio destino, quién es uno en el mundo. Y la forma de hacerlo es una forma que rechaza al mismo tiempo la idea esencialista de la tradición. Me parece que esos son como esos dos movimientos los que están pasando ahí. Bien, esperen que acá hay un comentario en el chat. Acá dicen, Cruz es un símbolo antagónico. ¿En qué sentido? Porque me ayuda a agarrar ahora para tomar Martínez Estrada. Max, que decía... Sí, no, a mí se me ocurrió que en todo lo que respecta a Martín Fierro, como el gaucho, bueno, es más colectivo, ¿no? Todo lo que se nombra de Martín Fierro, no entra en la privacidad Martín Fierro, cuando en Cruz sí. Y todo lo que se nombra de Cruz, que en realidad es todo malo, es como, teniendo en cuenta que es el gaucho malo, es como... Y a Martín Fierro, como lo tenemos como héroe, es como la versión directamente antagónica. O sea, si Claro, lo pero ponemos vos en una arena... Sí.
Pero vos pensás que esa es la versión de Martínez Estrada de Cruz, en el sentido de que, sí. digamos, la versión, yo creo que, o por lo menos lo que yo leo cuando leo biografía de Tadeo Isidoro Cruz, es una versión tan mítica como el propio Martín Fierro, en el sentido de que en ningún momento, digamos, en ningún momento hay una exploración psicológica respecto de las motivaciones del personaje, ¿no? Todo tiene que ver con el destino, digamos, eso que él escucha y se encuentra ahí, es un personaje que acciona porque la vida lo va llevando, es un juguete del destino, ¿no? En cierto una sentido, tragedia griega. claro, eso, más épico, sí. Exactamente. Claro. Entonces, digamos, esa es parte también de la ironía. Es un personaje recontra mítico, pero contado con los recursos de la biografía y para justamente discutir la versión epopéyica del poema, digamos. Eso también es parte de la vuelta que da Borges con el cuento, ¿no? Y con esta idea, ¿no? De también muy típica de sus cuentos, que tiene que ver con cómo puede juntar lo universal y al mismo tiempo lo local todo el tiempo, ¿no? O sea, Cruz es idiosincráticamente argentino y al mismo tiempo puede ser perfectamente entendido, leído, puede movilizar a cualquier lector de cualquier país, ¿no? Una cosa así. Ahí tengo también otro comentario. Profe, solo para avisarte que Lara... Ok, está bien, gracias. Bien, vamos a ver entonces qué hace... ahí Abril está diciendo, me gustó cuando Estrada dijo algo así como que Martín Fierro se hizo amigo de Cruz porque no le quedó otra. Bueno, esto es parte de cómo aborda, ¿no? Martínez Estrada el poema. Entonces, para entrar un poco a Martínez Estrada, les quiero leer un fragmento de una reseña de Patricio Lennart sobre Muerte y Transfiguración de la Pampa, que después les voy a subir al campus. Un poco también para que vean, digamos, todo lo que se puede decir en una reseña, ¿no? Una reseña bibliográfica no solo es decir, ay, el libro tal, que resumir el argumento de un libro, sino, o hablar bien del libro porque no lo regalaron, sino también se puede hacer análisis crítico en una reseña, ¿no? Decir cosas interesantes sobre un libro. Por favor, no se sobreentienda que pienso que todas las reseñas son actuales, son anodinas, ni mucho menos, pero digo, me parece que es un gran ejercicio de escritura crítica, que aparte se publicó creo que en Página esta reseña. Entonces, dice Lennart, ¿no? En Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, Ezequiel Martínez Estrada construye la que tal vez sea la única utopía intelectual que en la Argentina vio la luz en el siglo pasado. La de decir todo lo que se puede decir, todo lo que se pueda decir de un texto clásico. La de acometer una lectura total de la obra de Hernández, que su primera edición, realizada en México en 1948 por la editorial Fondo de Cultura Económica, haya incluido en uno de sus 2 volúmenes el texto completo del poema, simboliza hasta qué punto el tour de force de Martínez Estrada fue el de persistir en apropiárselo. Una empresa megalómana que en sus más de 800 páginas lleva a cabo una reescritura del texto que se suma a las que Borges realizó en sus cuentos. Pocas veces un ejercicio crítico ha alcanzado en la literatura argentina una autonomía estética semejante con respecto, creo que dice, a su objeto. Sí. ¿No? Está buenísimo para mí. ¿Por qué? Porque dice, me parece, varias cosas que a mí me interesan particularmente para entrar, ¿no?, a Muerte y Transfiguración de Martín Fierro. Esperen, ¿no? ¿Qué dice Lennart acá en la cita? ¿Qué le llama la atención de lo que dice? A mí me llama la atención lo que dice de la apropiación. Exactamente, como ¿no? una interpretación que tiene que ser la definitiva, digamos así. Una utopía, dice él, ¿no?, de decirlo todo sobre un libro, ¿no? De hecho, uno ve el índice y hay diferentes abordajes, o sea, para poder decirlo todo sobre el libro, Martínez Estrada va a poner en funcionamiento diferentes aparatos sociológicos, psicológicos, ¿no?, simbólicos, habla de la morfología del poema, habla de la forma del poema, de los contenidos del poema, de la relación del poema con la sociedad de su tiempo, de la relación con su autor, ¿no? Trata de abrir todo el panorama, digamos, todo el abanico que
posible que a él se le ocurre respecto de este clásico. Un poema que aparte para los años 40 ya tiene una dimensión de lecturas encima importantes, ¿no? Entonces, el gesto de apropiación. Y a mí me parece muy divertido y muy lúcido esto que él dice, que es tal el gesto de apropiación del poema que incluye el poema, digamos, cita el propio poema, ¿no? Lo incluye completo en su propia edición, como diciendo, ¿no? Ya lo desborda por todos lados, se come al poema. Que es algo que aparte se puede ver muy bien, por ejemplo, en el texto, en el fragmento que ustedes tenían para leer, cuando cita, ¿no? Vieron que él no cita el poema, tipo página, autor, lo que sea, sino que directamente lo pone en itálicas y a otra cosa. Es parte de su discurso el poema, ¿no? De su propio fluir. Eso por un lado, ¿no? En un momento lo llama, de la reseña, Lennart lo llama el Aleph de la Pampa, que también me parece como una idea re interesante, ¿no? Algo que refiere todo el tiempo, sale y sale y sale, de un punto de partida que es el Martín Fierro. Y por otro lado, hay otras dos cosas que me gustaría, que están en la reseña y que les repongo para que cuando la lean, digamos, la tengan en cuenta, que es por un lado la idea de que Lennart señala, ¿no? Que el Martín Fierro es la contrapartida de Facundo, ¿no? Ustedes leyeron Facundo la semana pasada, estuvieron viéndolo, y me parece que es una idea interesante para tener en cuenta, no solo porque es central en Martínez Estrada. Martínez Estrada era un ensayista, o sea, era un escritor, escribió poesía, pero, y creo que también novelas, si no me acuerdo mal, pero se lo conoce, él, digamos, su fuerte en el momento de su consagración es el ensayo. Y básicamente dos ensayos que escribe antes de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, que es Radiografía de la Pampa, que lo publica en 1933, y La cabeza de Goliat. En Radiografía de la Pampa ya aparece esto que señala Lennart, que es la idea de que Martínez Estrada todo el tiempo lo que dice es Sarmiento se equivocó, lo que ganó en la lucha entre la civilización y la barbarie es la barbarie. Y en Radiografía de la Pampa encuentra una imagen espectacular, que es que él dice, entre los adoquines de Buenos Aires se ven pastitos. Esa es la pampa que pulsa por debajo de la ciudad, porque la barbarie en realidad triunfó, no la civilización, ¿no? Esperen que acá tengo un... ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se mandó semejante laburo Martínez Estrada? Porque así es la obsesión. Así funciona la obsesión, diría yo, no sé. No, digo, también hay, digamos, el ensayo en las décadas del 30 y del 40 ocupa un lugar importantísimo, el ensayo sobre el ser nacional. Es un momento, piensen, ¿no? De nuevo, a lo que hablábamos de Castelnuovo la semana pasada, golpe del 30, digamos, el golpe del 30 en la Argentina quiebra no solo la organización democrática, política argentina, sino que refleja una enorme crisis político-social en relación con los propios valores de la Argentina, ¿no? Y del liberalismo más específicamente, que es como la ideología que abarca todo el periodo de finales del siglo XIX y principios del XX. A eso se suma la crisis mundial del liberalismo. Los años 30, los años 20, los años 30 son los años en los que, después de la Primera Guerra Mundial, eso implota como los sistemas liberales republicanos y empiezan a emerger las opciones de izquierda, desde la revolución, las opciones de izquierda y de derecha, las opciones más revolucionarias, desde, ¿no? La Revolución Rusa hasta los fascismos. Es como un momento muy intenso a nivel mundial, y en la Argentina también, digo, y eso se refleja en gran medida en el ensayo. O sea, es un momento en el que el ensayo es como muy popular, ¿no? Bueno, perdón. Acá dicen, era irónica la pregunta. Pero bueno, sirvió para esta breve... Perdón, hablo un segundito. No, es que me parecía como digo, bueno, tanto trabajo para algo, digamos, obviamente tiene que ver con un contexto histórico y con un propósito político. De ahí la ironía, digamos, digo, tanto laburo, ¿te parece? No, igual, con el Martín Fierro, ¿te parece? Bueno, tantas reescrituras, tantas cosas, bueno, y
Me parece que sí aporta lo que dijiste. Un montón. Borges le diría, ¿para qué? ¿Qué necesidad, no? Si con un cuento lo podemos resolver, o con una conferencia, ¿no? También cada uno, pero digo, también esto es lo interesante de las reescrituras, ¿no? Por eso digo, la idea de utopía, ¿no? La idea de poder decirlo todo sobre un poema. Pero también es el gesto de, parte de lo que va a hacer Martínez Estrada, y creo que se ve muy bien en Cruz, en el capítulo de Cruz, es, digamos, la sobreescritura, ¿no? Él todo el tiempo, digamos, dice una idea y la refuerza, y agrega otra cosa más, y agrega sobre lo que agrega, y cita un choclo del poema, y sigue, digamos. Eso es parte de cómo piensa cada escritor, digamos, como de la pulsión de cada escritor, y cómo narran y cómo, ¿no? cómo escriben. Si Borges es sintético, Martínez Estrada es expansivo, digamos, y eso tiene que ver con sus propios estilos, ¿no? La construcción de un estilo. O sea que el texto de Estrada cuenta como reescritura. Sí. ¿Del Martín Fierro? Okay. Sí, yo creo que absolutamente sí, y por eso decía, bueno, lo que vamos a ver acá son, en alguna medida, dos opuestos complementarios. Como alguien, Borges, ¿no? Parte de la ficción y va a la crítica, digamos, su cuento se puede a su vez leer como, interpretar como una lectura crítica del Martín Fierro y sus lectores, digamos, y sus críticos, y a su vez, como Martínez Estrada, que toma como punto de partida una intención crítica, digamos, hacer un análisis crítico del poema, está la pulsión de sobreescritura que termina ficcionalizando, digamos, parte de, o digamos, haciendo ejercicios de imaginación literaria. Yo no diría que inventa, pero sí lo que pasa todo el tiempo es que, no sé si ustedes lo vieron, es que Martínez Estrada se convierte en como una especie de fiscal del poema. Dice, Fierro no haría esto. Cruz, ¿quién entiende lo que hizo Cruz? Digamos, él se convierte casi en un personaje más, ¿no? Analizando el poema. Y eso es una voz crítica muy fuerte. Para mí ahí hay un gesto de reescritura, digamos, sin duda es una reescritura del poema. Y si no es una ficción, sí podemos decir que hay muchos momentos de imaginación crítica en el texto ensayístico, ¿no? Así como en la ficción de Borges hay muchos momentos ensayísticos críticos, ¿no? Eso es lo que me interesaba a mí plantear como ida y como vuelta de estos dos textos. Y otra cosa muy importante, antes de plantear algunas cuestiones específicas en relación con Cruz, es que Martínez Estrada es el primero que va a plantear como desde un lugar más detallado, ¿no? Algo que no hace Borges en sus ensayos sobre Martín Fierro, la diferencia entre la ida y la vuelta. Es de hecho quien analiza, digamos, gran parte de todo el análisis de Fierro como personaje, ahí lo comentaban al principio de la clase, tiene que ver en cómo la aparición de Cruz altera para siempre, ¿no? el destino de Martín Fierro y su idiosincrasia como personaje. Y esa lectura de estos dos personajes tiene que ver con que Martínez Estrada lee de manera diferente la ida y la vuelta. Algo que hoy nosotros hacemos todo el tiempo, algo que Ludmer, digamos, va a reforzar y, digamos, elaborar a su manera, y que eso decíamos, yo así arranqué la clase, pero que en ese momento, en los años 40, no era tan dado, ¿no? Digamos, recupera esa versión original de alguna manera, y que también lo quiero rescatar, ¿no? Bien, entonces decíamos, alguien al principio de la clase, o mientras hablábamos de Borges, creo que, no sé si Max comentaba esta idea de la complementariedad de Cruz, ¿no? Como aparece en Martínez Estrada. ¿Qué dice? Bueno, Martínez Estrada aparte está lleno de, o no sé qué les pareció a ustedes, pero a mí lo que me parece que es, el artículo de Ludmer que mencioné en realidad es un libro, es el género gauchesco. Toda una parte del libro tiene que ver con la lectura del Martín Fierro. En un momento, al principio de la clase también hablaste de una parte en particular sí, del... Los escándalos de Juan Moreira. Ese se los puedo pasar. Después me anoto y se los paso. Decía, Martínez Estrada está lleno de
como observaciones lúcidas. A mí así me da la sensación a mí cuando lo leo, ¿no? Como una de las cosas, digamos, de las primeras cosas que dice sobre Cruz es que Cruz es, digamos, es el sinónimo del anonimato, ¿no? Porque así firman los analfabetos, ¿no? Quienes no pueden escribir su nombre. Eso es lo primero que dice. Y cómo, digo, a partir de estas apreciaciones, justamente, que aparte, ¿no? En el poema, la cruz es el canto 10, ¿no? También ahí como Hernández es consciente, ¿no? De esta dualidad digamos, del canto escrito, que es que nosotros escuchamos algo que se supone dicho, pero a su vez lo leemos, ¿no? Ahí está como otra, ¿no? Una de las tantas, de los tantos detalles, ¿no? Como de ese carácter anfibio de la gauchesca. Entonces decía, a partir de esta cuestión del anonimato, digamos, Martínez Estrada va a ir construyendo esta idea de, ¿no? El opuesto complementario a Fierro, de cómo Cruz, ¿no? Piensen esto, piensen cómo construye la digamos, la versión especular Borges, ¿no? Borges retoma en alguna medida como la lectura a la cual orienta el poema, cuando el propio Fierro dice, ya veo que somos dos astillas del mismo palo, ¿no? Eso lo dice Fierro en el poema. Entonces, Borges un poco que retoma esa idea, ¿no? Y la reelabora. Martínez Estrada va a discutir con el poema, y va a decir, no son dos astillas del mismo palo, son dos caras de una moneda. ¿Por qué? Porque en realidad Cruz es y no es Martín Fierro, ¿no? Yo al principio les preguntaba, ¿qué tienen en común y en qué se distinguen Cruz y Martín Fierro? Y se les preguntaba porque justamente sobre esa, digamos, esa idea de lo igual y lo distinto va a tallar Martínez Estrada, ahí va a construir su lectura, ¿no? Es otro cantor que es un cantor como Martín Fierro, pero al mismo tiempo es diferente. Y en esa diferencia se juega el final de, digamos, para ser tremendistas, se juega el final de Martín Fierro como personaje, ¿no? Mientras que Martín Fierro habla de la esencia, digamos, de la suerte del gaucho, el destino del gaucho, Cruz habla de, lo baja todo a tierra, es más mundano, habla de las intimidades de alcoba, habla de pasiones amorosas, ¿no? Habla de la corrupción de los políticos, ya no, el destino del gaucho ya no es, digamos, eso, estar destinado a la desgracia, sino que hay un responsable de esa desgracia que es la corrupción política, y eso lo dice Cruz, no lo dice Fierro, digamos. Fierro lo cuenta al principio, pero quien lo elabora, como dice Pablo, porque es quien vuelve al sistema, es reingresado en el sistema y lo puede ver más de cerca, ¿no? Eso es parte de lo que le pasa a Cruz. No corta, digamos, Cruz, ¿no? Martín Fierro corta con el Estado cuando deserta y ya no vuelve a reintegrarse. Mientras que Cruz se vuelve matrero y después es reincorporado a la ley. Entonces, con esa experiencia mira desde otro lugar. Eso es un poco la idea de por qué, cuál es este diferencial que construyen los cantores. Le sirve en todo caso a José Hernández para denunciar de una forma mucho más abierta la política de su tiempo. Y otra cosa que marca, ¿no? Es la razón por la que matan, ¿no? Que dice, Fierro siempre mata en buena ley, digamos, porque lo molestan, porque lo desafían, mientras que Cruz no distingue entre el bien y el mal, lo hace pelota Cruz básicamente, ¿no? No distingue entre el bien y el mal, no sabe a quién mata por honor, pero después a otro lo deja vivir, ¿no? Digamos, esta idea de que ya desde el conflicto inicial, ¿no? Por el que Cruz se transforma en un hombre malo, se desgracia, que es la pasión amorosa y no la razón política, ya es como Cruz es la versión mundana, ¿no? Del mito, del héroe. Hay otra, creo que también es Martínez